¿Cómo hago para motivar, retener, comprometer a las personas de mi equipo sin morir en el intento? Este es uno de los temas más populares, de las cosas que más me consultan en los programas y las mentorías, porque en definitiva toda empresa, cuando empieza por el empuje del dueño, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, un sanguchero, una persona que hace hamburguesas muy ricas, ¿no? Que está en la cocina y que tiene una habilidad y conoce el tema y hace unas hamburguesas espectaculares y empieza a crecer a fuerza de entender qué quiere el cliente y a fuerza de hacer un buen sándwich, ¿no? Este ejemplo lo puede trasladar, por supuesto, a cualquier rubro. En la primera etapa de un emprendimiento, la clave consiste en encontrar un buen producto o servicio para satisfacer una determinada necesidad. Ahora, cuando vas creciendo y empezás a contratar gente, y empezás a armar estructura, y empezás a manejar un cierto grado de complejidad, el éxito de tu emprendimiento ya no pasa por qué tan rico es tu sándwich o qué tan bueno sos vos programando, sino en qué tan capaz o qué tan habilidoso sos en hacer que otras personas hagan las cosas de la misma manera o mejor que vos las harías. Y por eso es que el liderazgo, la delegación es el gran game changer a la hora de escalar una empresa, porque, a ver, por más que automaticemos, por más herramientas, por más procesos que podamos hacer, vivimos en la era del conocimiento. O sea, es imposible estandarizar, como se hacía antes en la era industrial, el trabajo de un trabajador del conocimiento. Es imposible controlarlo, es imposible marcarle lo que tiene que hacer día a día. Y necesitamos, es fundamental, o sea, no es opcional el hecho de que la persona esté comprometida. De alguna manera dependemos de la buena fe que tengan las personas a la hora de trabajar. Por eso es un tema tan doloroso. De hecho, según estudios, la retención de las personas o de los buenos jugadores es una de las dos principales preocupaciones de la mayoría de las empresas a nivel global. Y uno de los problemas que yo más escucho, ¿no? Que ahora, cuando la gente no está comprometida, ¿qué es lo que empieza a pasar? Trabajo de mala calidad. Imagínate esa sanguchería que de pronto abrió distintas sucursales y de pronto el sándwich ya no es el mismo, ya no te atienden igual, ya empiezan con los problemas, que aquel se acorta el dedo, empiezan los juicios laborales, empiezan un montón de problemas aparejados al crecimiento cuando no hay un equipo que acompaña, ¿no? Eso produce un estancamiento y la empresa entra en la famosa crisis de crecimiento, ¿no? Que de hecho muchas empresas terminan cayendo bajo su propio peso por no poder sostener este crecimiento o acompañarlo estando a la altura, ¿no? Ahora, analicemos un poco, o sea, englobemos todo este tema en la palabra motivación, ¿no? Necesitamos que la gente tenga motivos para accionar, ¿no? Esa es lo que la gran ciencia o la gran cuestión. ¿Cómo hago para que las personas accionen hacia adelante, ¿no? Analicemos cómo venimos intentando hacerlo en los últimos años y podemos ir 200, 300 años atrás y de hecho podemos incluso analizar del principio de la humanidad cómo es que estamos intentando hacer que la gente tenga motivación, ¿no? O haga las cosas. El método que venimos utilizando en distintas variantes se llama el método PEC. ¿Qué significa el método PEC? Patada en el culo. O sea, básicamente toda la metodología que utilizamos hasta ahora es una persona intentando arrear a la otra para que haga las cosas, ¿no? Ya ve que esta metodología la venimos usando hasta el día de hoy en distintas variables o en distintos tonos, bajo distintos matices, pero en definitiva la cuestión es la misma. En definitiva son todos motivadores que a lo largo del tiempo fueron decantando de distintas maneras, ¿no? El primer tipo de motivador que conocemos en la historia, lamentablemente, es la motivación física, a fuerza física, la esclavitud, por ejemplo, o obligar a otra persona a que haga algo y si no, va a recibir un castigo físico, ¿no? Entonces hay un motivo por el cual la persona va a accionar, o sea, si no hace las cosas va a recibir un castigo, ¿no? Por supuesto que eso es ilegal, a pesar de que hoy seguramente sigue existiendo en parte esto. La revolución industrial, ¿no? Y un poco la civilización trae que ya no se pueda implementar las PEC físicas y empecemos perdón, dice quita acá abajo porque en inglés PEC, patada en el culo, sería kick in the ass, patada en el culo, ¿no? La segunda PEC que surgió es la PEC psicológica, ¿no? Psicológica negativa. ¿Cuál? El miedo, ¿no? Che, a la próxima te despido. Si haces tal cosa, te castigo, ¿no? Es la manera en que se gestiona una empresa en la era industrial, ¿no? En la era industrial y actualmente también gran parte de los empresarios, los líderes que yo conozco,
la metodología que utiliza para tratar de movilizar a la gente a través de la amenaza, el miedo, el castigo, el hacerte respetar, ¿no? El famoso hacerte respetar. Por supuesto que esto limita el potencial de las personas, o sea, el miedo le pone un techo al rendimiento de la gente. Entonces, en los últimos años nos vamos dando cuenta que las PEC psicológicas no son tan efectivas si yo, por ejemplo, quiero motivar un equipo de venta. O sea, si yo a un equipo de venta lo amenazo, lo más seguro es que se terminen yendo o que se paralicen, ¿no? No es lo mismo a una persona que está, no sé, martillando todo el día. Si yo a la persona que está martillando todo el día la amenazo con castigarla, o sea, psicológicamente, posiblemente martille más rápido. Ahora, si yo estoy resolviendo un problema creativo, el hecho de que alguien venga y me presione y me amenace, posiblemente haga que yo me limite en mi labor, ¿no? Entonces ahí es donde nacen las PEC de motivación extrínseca, o sea, famoso palo y zanahoria, ¿no? O sea, el sueldo, la variabilización del trabajo, los premios, las comisiones, los bonos, los beneficios, el plan de salud, las vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Empiezan a aparecer un montón de de metodologías que al final nos dimos cuenta que nos terminan resultando no solamente que son caros, sino que muchas veces son inefectivos, ¿no? Porque de hecho es paradójico, o sea, hay veces que en una empresa, un equipo de venta, suponete un equipo que vende automóviles, ¿no? Pasa muchas veces que incluso le ofrecen mayores comisiones para tratar de motivarlo y lo único que termina generando es que la persona ahora vendiendo menos autos pueda ganar lo mismo que antes, porque ahora la comisión que recibe es mayor por auto. Entonces el tiro le termina saliendo por la culata al empresario, porque estoy haciendo un esfuerzo económico que encima me genera menos resultado, ¿no? O por ejemplo el famoso bono de fin de año. Si vos pones un bono de fin de año de $500, el primer año te lo van a recibir súper contentos. Ahora el segundo año ya lo van a tener como la gente lo va a tener como un derecho adquirido, o sea, ya es una obligación darle ese bono. Y para generar ese efecto que vos querés generar la primera vez, no va a poder dar 500, va a necesitar dar 750. Y el año siguiente 1000 y después 1250. Y al final termina resultando contraproductivo, ¿no? Esas medidas. Yo no digo que no haya que pagar bien, hay que pagar bien. Un vendedor tiene que ganar la comisión. Pero utilizar solamente este motivador, ya sabemos, y vos lo sabrás por experiencia propia, que no sirve y muchas veces es un arma de doble filo, ¿no? Entonces ahí cuando las personas empiezan a ver flyers en LinkedIn, ¿no? Y donde aparece el jefe y el líder y hay que liderar y hay que motivar a las personas y tratarlas bien, ¿no? Entonces nacen los PEC de psicología positiva, ¿no? El pedir por favor a las personas, tratarlas bien, decirle gracias, generarle un buen contexto de trabajo, un buen clima, generar buenas relaciones, y ahí surge la mesa de ping-pong, y los viernes venía a trabajar como se te dé la gana, y pin, que pan, que pin, que pan, vaya noticia, no funciona. Los líderes andan como niñeras por ahí, ¿no? Como dándole palmadita a la gente, con miedo a reclamar, con miedo a ponerse firme, por miedo a hacer cumplir y con miedo a hacer cumplir los acuerdos, porque no vaya a ser que el otro se enoje. Y pasa a ser como los padres, ¿viste? Que pasan de un extremo, o sea, de ser desde modelo controlador o dictatorial, pasan al otro extremo que directamente no pone el límite, ¿no? La buena noticia es que, la mala noticia es que esto no funciona. O sea, te habrás dado cuenta que genera mucha frustración el hecho de, che, los trato bien, los pago bien, hago todo, y sin embargo, las personas se van. Y hay veces que las personas incluso te terminan diciendo, che, muy lindo el laburo, muy lindo todo, pero la verdad es que me voy a otra empresa porque, no sé, por alguna razón las personas se terminan yendo, por más de que lo trataste bien, le pusiste la mesa de ping-pong, le pusiste fruta, agua, todo lo que necesitaban como para generar una psicología positiva y no funciona. ¿Cuál es el problema de todas estas metodologías? Te lo dejo para que lo penses. ¿Cuál crees vos que es el problema de todas estas metodologías? El problema es que el motor está separado del ejecutor, ¿no? ¿Qué significa esto? Si vemos la metodología patada en el culo, tiene dos aspectos separados, ¿no? El motivo es distinto a el ejecutor o la acción.
¿Quién tiene el motivo para que se logren los resultados de la empresa? ¿Quién tiene los motivos para que hagamos tal cosa o tal otra? La realidad es que sos vos como líder. O sea, cuando vos estás tratando de que el otro trabaje bien porque le decís por favor, porque le pedís, porque le pones la mesa de ping-pong, porque le das los viernes libres, sos vos el que estás intentando generar que las personas tengan un motivo para accionar, ¿no? Todas estas metodologías coinciden en eso. Por eso yo, por ahí hay veces en historias, o yo no soy tan de la idea de que sea el 100% responsabilidad del líder que las personas sean felices en el trabajo. O sea, ya va a entender bien por qué es lo que te estoy diciendo, digamos. Muchas veces no, por más que intentemos, o sea, si el motivo te hace separado de la acción, es un problema, porque incluso yo tengo que estar todo el tiempo generando para que el otro se mueva, ¿no? Y la pregunta del millón es, ¿cómo hago para instalar un generador dentro del empleado? Que no sea un externo que tenga que estar empujando la rueda, ¿no? Y ahí Frederick Herzberg hizo un estudio, ¿no? Donde hizo encuestas, donde trabajó estudiando distintos muestreos, grupos en empresas. Y una de las cuestiones que él se dio cuenta, una de las paradojas, ¿no? Es que, a ver, te lo planteo bajo una pregunta. Él se hizo otra pregunta, ¿no? ¿Qué es lo opuesto a la insatisfacción laboral? ¿Qué es lo opuesto a la insatisfacción laboral? Y vos me dirás, la satisfacción laboral. Yo digo que no. Una de las cosas que descubrió Frederick Herzberg es que las cosas que generan insatisfacción no son las mismas a las que generan satisfacción. La no satisfacción laboral es lo opuesto a la satisfacción laboral. Te lo pongo en un ejemplo para que lo entiendas fácil. ¿Qué es lo opuesto al dolor de rodillas? ¿Qué es lo opuesto al dolor de rodillas? No es el placer de rodillas. O sea, lo opuesto al dolor de rodillas es que no me duele la rodilla, pero no es que siento un placer, a menos que me duela mucho y venga alguien con una varita mágica y me toque la rodilla y pum, sane de pronto, tal vez siento placer, ¿no? Pues no me duele. Pero la realidad es que lo opuesto es el no dolor. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay factores que generan insatisfacción, pero que al cubrirlos no necesariamente generan la satisfacción que nosotros creemos que eso va a lograr. Entonces, lo que dice Fred, las cosas que motivan y causan satisfacción a las personas en el trabajo son de tipo diferente a las que causan insatisfacción, ¿no? Por ejemplo, el horario de trabajo, ¿bien? Si una persona la haces ir a las 6 de la mañana, que trabaje hasta las 11, y después que vuelva a su casa, se tome dos bondi de ida, dos bondi de vuelta, y a las 3 de la tarde vuelve a entrar la persona, hasta las 7 de la tarde, es un horario laboral de mierda. O sea, la persona seguramente vive para el trabajo, y eso genera mucha insatisfacción, ¿no? Sumale que ese horario sea por imposición de un jefe estúpido. Supongamos que corregimos eso. La gente entra de 8 a 5, ¿no? Le pongo una traffic para que lo vaya a buscar. Todo eso eh, alivia, ¿no? Es como el dolor, alivia el dolor, ¿bien? Pero cubrirlo no significa que eso vaya a generar satisfacción. La gente no va a sentir satisfacción porque vos cubras eso. Lo mismo pasa con el sueldo. O sea, si vos me pagas mal, posiblemente yo esté súper insatisfecho. Si vos me pagas mejor, voy a elevar un poco la satisfacción. Pero muy poquito. O sea, no me va a generar la satisfacción que uno piensa o se imagina que va a terminar generando un aumento de sueldo. O a lo mejor genera una satisfacción temporal, pero después esta satisfacción se va disminuyendo, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿cuáles son las cosas que sí generan satisfacción? Porque no es ni el sueldo, ni las políticas, ni todas las cosas con las que nosotros intentamos motivar a la gente, en realidad simplemente cubre el dolor, pero no genera placer o satisfacción, ¿no? En su estudio, y yo te hago una pregunta, esta pregunta siempre le hago a mis clientes, ¿no? Pensá en algún trabajo en el pasado que vos hayas disfrutado mucho. Pensá en un trabajo que tengas ahora, que hayas tenido cuando empezaste o en cualquier momento de tu vida laboral, que hayas sentido mucha satisfacción. Anda ahí, trasládate un ratito, un minuto, imagínate esa situación, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde era? ¿Con quién estabas? ¿Y qué era lo que te generaba satisfacción? ¿Qué era lo que te motivaba de ese trabajo?
Cuando yo hago esta pregunta, la mayoría de las personas me responden el logro, o sea, estábamos trabajando en algo, en un desafío lindo, en algo que queríamos lograr. El trabajo en sí mismo me motivaba, me gustaba. El aprender, la mayoría de las personas que les pregunto esto, incluso así sean empresarios de altísimo nivel, me responden, y cuando era ayudante de panadería a los 16 años, por ejemplo. Y es paradójico, ¿no? ¿Cómo puede ser que un trabajo a los 16 años de ayudante de panadería me motive más que un trabajo gerencial, por ejemplo? Y entonces la mayoría de veces sale logro, me sentía reconocido, me sentía que estaba aprendiendo, que estaba logrando cosas, que, que estaba logrando cierta maestría, ¿no? Y esa fue la conclusión a la que llegó Friedrich Herzberg. Fíjate en este gráfico que los factores que están a la derecha, ¿no? Este era, o sea, le preguntaban a las personas qué les generaban satisfacción. Fíjate, por ejemplo, el logro genera mucha satisfacción. El reconocimiento genera mucha satisfacción. El trabajo en sí mismo, o sea, si a mí me gusta hacer pan, el sentarme a hacer pan me motiva mucho. O sea, a mí me gusta la docencia, entonces el solo hecho de hacerlo me genera satisfacción. La responsabilidad, el ser dueño de lo que estoy haciendo, a ver, si yo, por ejemplo, hago un asado y yo soy responsable de que ese asado salga bien, voy a estar mucho más motivado a que si hay 1000 personas haciéndolo al asado y ya el resultado no depende de mí, sino de muchos otros factores, ¿no? El avance, el crecer, el ser mejor, la maestría, ¿no? Son todos los factores que generan satisfacción extrema, ¿no? Y fíjate que del lado opuesto, ¿qué son los factores que generan insatisfacción? O sea, fíjense cómo política, una mala política de una empresa genera muchísima insatisfacción, pero una buena política genera muy poquita satisfacción. Supervisión, relación con el supervisor. Mucho se habla de esto, de que liderazgo no es llevarte bien con el jefe. Liderazgo es generar las condiciones para que las personas puedan sentir esta satisfacción, ¿no? Ya vamos a hablar de esto a continuación. Las condiciones laborales, el salario, la relación con los pares. Fíjate que muchas veces, qué sé yo, tal vez te dan para elegir trabajar en Apple o trabajar en el taller automotriz de la esquina de tu casa, que es una cagada, que no tiene seguridad de higiene, que no tiene nada. Pero si el trabajo tiene todo esto, si a mí me gusta arreglar autos, seguramente me va a motivar mucho más ir a arreglar autos al taller de la esquina que trabajar en Apple haciendo algo que a lo mejor no me gusta o no me divierte, ¿no? Y anda pensando de qué manera estás vos diseñando el trabajo, ¿no? Porque de qué manera podemos utilizar esta información. Lo primero, tengo que chequear que tengo las personas correctas en los puestos correctos. Por eso yo digo que no se puede motivar a alguien. O sea, básicamente, yo no puedo motivar a alguien. Lo único que, imagínense que si yo tengo un taller de automóviles, de reparación, si a la persona no le gusta reparar automóviles, no hay forma, por más de que yo lo intente motivar, convencer, decirle, mira la oportunidad que hay para vos, no va a funcionar porque a la persona no le mueve eso, no le interesa. Entonces, lo primero es chequear que tengo a las personas correctas en los puestos correctos. Segundo, necesito cubrir las situaciones de insatisfacción, ¿ok? Todos estos factores que están del lado izquierdo, las tengo que cubrir, tengo que analizar que en mi empresa no esté sucediendo que por alguna política, por una mala supervisión, por malas relaciones, por malas condiciones, por mal salario. Entonces, tenés que pagar bien, hermano, tenés que pagar bien. Yo no digo cuando hablo de motivación intrínseca que no tenés que pagar bien. Lo tenés que pagar bien y de hecho paga un poquito mejor que el resto. Pero eso no te va a garantizar satisfacción, eso es lo que te quiero decir, ¿no? Entonces, cubrir todas las situaciones que puede haber esa insatisfacción, para eso es importante que hables con la gente. Tercero, enriquecer el trabajo verticalmente. Ya vamos a hablar de esto, cómo se hace para enriquecerlo de manera tal que la persona no sea dueño del trabajo, sienta logro, sienta reconocimiento, pueda aprender, ¿no? Entonces acá está la gran clave de esto, ¿no? Ya te voy a mostrar cómo se lo puede hacer. Cuarto, lograr el equilibrio sistémico, que ya te voy a explicar de qué se trata eso. Y 5, prepárate para el bajón, porque cuando uno implementa todo esto, todas estas mejoras, posiblemente el rendimiento de tu empresa caiga. Ya te lo voy a explicar bien. Y la habilidad clave es escuchar y preguntar. No se puede motivar a nadie, lo único que podemos hacer es encauzar a las motivaciones ya existentes en las personas. O sea, yo tengo que aprender a escuchar, yo tengo que aprender a entender qué es lo que quiere el otro, qué es lo que de verdad lo mueve, qué es lo que de verdad lo motiva, porque nosotros al no poder motivar a alguien, lo mejor que podemos hacer es canalizar la motivación que ya tienen las personas en su interior hacia objetivos estratégicos de la empresa, ¿no?
Ahora, la manera de enriquecer el trabajo y lograr un equilibrio sistémico es a través de un modelo, a través de cómo vos implementas tus modelos de gestión, de qué manera estás diseñando el trabajo, el contexto de ese trabajo, de tal manera que la persona sienta el logro, sienta el reconocimiento, sienta placer por el trabajo en sí mismo, pueda desarrollar maestría y se sienta responsable de lo que está haciendo, ¿no? En primer lugar, necesitas que haya objetivos claros. O sea, si no hay objetivos claros, ¿de qué manera sé yo que estoy logrando algo? O sea, en los equipos de venta, yo te aseguro que en los equipos de venta no es tanto la comisión lo que motiva, sino que la comisión está anclada al logro, digamos. O sea, es el mismo logro lo que mueve realmente a las personas. El dinero es un indicador, una métrica de ese logro, ¿no? Pero lo que más nos motiva es lograr las cosas. Pero si yo no tengo objetivos claros, si yo no mido esos objetivos, si yo no semanalmente no analizo indicadores, entonces es imposible que eso se dé, porque, a ver, el reconocimiento uno lo logra también cuando ve las métricas. O sea, es como cuando si vos vas al gimnasio y no sabes que si está bajando de peso o no, nunca sentí esa sensación de reconocimiento. Ahora, si vos estás haciendo el gimnasio, comiendo sano y te pesas todos los días, entonces vas a sentir ese reconocimiento hacia vos mismo por lo que estás haciendo, ¿no? Por eso es tan importante las métricas y los objetivos de las empresas, que estemos alineados. O sea, que si yo no sé también cuál es el propósito de la empresa, cuál es el modelo de negocio, por qué es importante lo que estamos haciendo, entonces obviamente no esperes que las personas le hagan sentir el trabajo. Tu trabajo como líder es clarificar eso y poder comunicarlo de manera efectiva, ¿no? El segundo, por supuesto que acá voy a hacer un pantallazo muy rápido. Este es el modelo que yo le enseño a mis clientes en 20 semanas prácticamente. Por supuesto que te lo voy a explicar muy por arriba en un par de minutos, pero todo lo que tenés que hacer en tu empresa básicamente está resumido en este triángulo. Lo segundo es que tiene que haber ejecución eficiente, o sea que las personas tienen que tener todas las herramientas que necesitan, tienen que haber procesos claros, tienen que tener libertad en la tarea, ¿no? Si no le damos procesos completos, la persona nunca se va a sentir responsable del trabajo. El diseño organizacional tiene que estar diseñado en función de sacar lo mejor de cada persona y que las personas puedan sentir todos estos factores de motivación, ¿no? Y lo tercero tiene que ver con el quién, los equipos, las personas, la confianza que se maneja en ese equipo, ¿no? En el trabajo, porque por más de que yo puedo tener muy claro el objetivo y puedo darle todas las herramientas a la persona, después la persona tiene que tener la confianza, animarse, el empoderamiento suficiente para ir adelante, ¿no? Una persona no logra maestría si está cagada de miedo por miedo a equivocarse. Una persona no puede generar todo esto si está en un equipo que no se lleva bien, que no trabaja bien, que no coordina bien, ¿no? Entonces, el tercer pilar, el tercer vértice es el equipo, ¿no? Ahora, el equipo, las relaciones, el empoderamiento, todo lo que tiene que ver con la cuestión emocional también, ¿no? Entonces, ahora, para dinamizar todo esto, la habilidad que vos tenés que desarrollar se llama liderazgo, ¿no? El pensamiento estratégico tiene su vértice de liderazgo en el líder visionario, ¿no? el que ve para adelante, el que contagia a los demás con su visión, el líder constructor o el jefe o el manager que ordena, que planifica, que se para desde arriba de la empresa y acomoda todas las piezas, y el líder coach. El líder coach es el que destraba el potencial de las personas para que puedan aprender, para que puedan superar los desafíos, para que generen maestría y para que puedan ser su mejor versión, ¿no? Tienes que tomar en cuenta que, vamos a saltar esta parte, la era de la motivación murió, ¿no? Ya no se habla de motivación porque la motivación es tener motivo para la acción y ese motivo normalmente está afuera de la persona. Hay una palabra que a mí me gusta mucho más que se llama entusiasmo. ¿Qué motivaba a los grandes líderes, genios, fuera de serio, personas de la historia? El entusiasmo. El entusiasmo es un término que para mí representa mucho mejor lo que tenemos que buscar en las personas, ¿no? El término entusiasmo proviene del término griego, la verdad no me pida que entienda qué dice acá, pero que es una palabra compuesta por tres, en, teo y asma, que junta significa soplo interior de Dios. Fíjate de distinto que es motivar, tratar de ponerle a la gente motivo para la acción, a buscar personas que ya desde adentro le nazca y le entusiasme el trabajo que están por hacer, la visión de la empresa, el propósito, el ayudarlo al cliente, todo eso, si ya viene de la persona, entonces todo es mucho más fácil, ¿no? Para los griegos, el que se entusiasma por algo lleva un Dios dentro que lo cautiva y emociona ante lo que esté afuera.
Gente, busquemos equipo entusiasmado, busquemos personas que ya vengan con ese motor adentro. Y nuestro trabajo como líder es generar el contexto, diseñar todo para que todo eso después, para que la magia se genere, ¿no? Hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Te repito, si querés agendar una llamada estratégica con nosotros, no tiene costo, es gratuita. Liberamos algunos cupos de mentoría esta semana. Así que nada, fue un placer para mí. Te agradezco por llegar hasta acá y que tengas un lindo día.